Estimados alumnos, con este video les voy a explicar cómo tenían que hacer el trabajo práctico número 2. Primero una breve introducción del tema. Lo que nosotros estamos empezando a ver es el golpe de estado de 1966 que hubo en nuestro país, que se autodenominó Revolución Argentina. Este golpe de estado, como el que después va a venir, el del año 76, van a instalar en nuestro país un tipo de régimen, un tipo de estado denominado Estado burocrático autoritario. ¿Cuál es la definición de Estado burocrático autoritario? Bueno, está acá en la actividad que yo les había mandado en este documento, y la definición es que el EVA hace referencia a un tipo de Estado que tiene como característica fundamental el desplazamiento de la clase política tradicional y su reemplazo por una nueva, de la cual las Fuerzas Armadas son parte esencial. ¿Qué es lo que explica este párrafo que acabamos de leer? Que en este tipo de Estado, la dirigencia política tradicional es reemplazada y es reemplazado obviamente por una nueva dirigencia política compuesta principalmente por miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿cuáles son las características políticas de este Estado burocrático autoritario? La primera es que su régimen implica el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno. Creo que la definición acá está clara, es decir que los canales democráticos se clausuran. Esa exclusión trae aparejada la supresión de la ciudadanía y la democracia. Creo que también esto está claro. Se suprimen los derechos ciudadanos y democráticos. Después dice, institucionalmente es un conjunto de organizaciones en las que adquiere un rol fundamental aquellas especializadas en la coacción y las que intentan llevar a cabo una normalización de la economía. Acá en este párrafo la palabra clave es coacción, que si ustedes buscan la definición dice que coaccionar es obligar a alguien a hacer algo. ¿Cuáles son las instituciones que pueden obligar a las personas a hacer algo? Básicamente son el ejército, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, es decir, lo que sería el ejército, la marina, etcétera, y la policía, ¿no? Es decir, entonces en este tipo de estado adquieren un rol fundamental estas instituciones, como las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Y por último es que se llevan a cabo intentos de despolitizar el tratamiento de cuestiones sociales, que se pretenden someter a criterios que se proclaman neutros y objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos militares que llegan al poder se van a presentar ante la sociedad como tipos despolitizados que vienen a gobernar de manera neutra, sin estar influenciados por ningún tipo de ideología. Es decir, se presentan como personas neutras y despolitizadas. ¿Y cuáles son las características económicas? Bueno, su principal base son muy parecidas, que su principal social es la gran burguesía, el gran empresariado, y que es también un sistema de exclusión económica del sector popular, en tanto promueve una normalización económica a favor de las grandes empresas. Es decir, en este tipo de régimen los que se benefician es la gran burguesía, que es el gran empresariado. Bueno, ¿qué tenían que hacer ustedes en la actividad? Obviamente leer detenidamente esta definición, las características políticas y económicas, y obviamente escribir un texto, ¿no?, donde ustedes tuvieran que explicar cuáles de estas características políticas y económicas se ven en la dictadura de Onganía. Es decir, en este golpe de estado, el de 1966, va primero a asumir un militar llamado Juan Carlos Onganía, que obviamente va a imponer una serie de medidas políticas y económicas, y lo que ustedes tienen que ver es cuáles de esas medidas políticas y económicas se relacionan con características del EVA. Yo también les había mandado esta fotocopia, donde acá tienen las medidas políticas de Onganía y acá tienen las medidas económicas que implementó el ministro de Economía de Onganía, que se apellidaba Krieger Bacena. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo acá les muestro una diapositiva
donde están resumidas a muy grosso modo las medidas políticas de Onganía. Entonces, por ejemplo, ustedes mientras leen el texto van a ver que, por ejemplo, Onganía cerró el Congreso de la Nación y la Corte Suprema, ¿no?, de Justicia. Entonces ustedes tienen que leerlas, volver a donde están las características políticas y ver, bueno, el cierre del Congreso y de la Corte Suprema, ¿con cuál de estas características políticas se relaciona? Ustedes más o menos se fijan y justifican, y por ejemplo dicen, para mí se relaciona con el cierre de los canales democráticos al gobierno porque, y lo justifican, ¿no? Por ejemplo, otra medida política que va a hacer Onganía, reemplazar la Constitución Nacional, y se la va a clausurar, por un estatuto de la Revolución Argentina, ¿no?, que planteaba que el presidente era elegido por las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿con cuál de estas características políticas se relaciona? Lo mismo con esto, va a prohibir los partidos políticos. Bueno, ¿con cuál de estas se relaciona? Tienen que hacer eso y obviamente justificarlo, dar una explicación de por qué, por ejemplo, ustedes creen que la eliminación de los partidos políticos en la Argentina se relaciona con, supónganse, el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno. Y con lo económico lo mismo. Yo acá les voy a mostrar otra diapositiva donde están a grosso modo de nuevo resumidas las medidas económicas de Onganía. Y si bien nosotros acabamos acá de decir que estas características económicas de este tipo de régimen de leva benefician al gran empresariado, ustedes tienen que ver cuál de las medidas económicas que va a hacer este dictador beneficiaron al gran empresariado. Por ejemplo, el congelamiento de salarios para ustedes beneficia a los grandes empresarios. La devaluación de la moneda los beneficia. Bueno, y obviamente justificándolo. Eso es lo que tienen que hacer con este trabajo, el trabajo práctico número 2. Cualquier cosa me consultan a través de la preceptora o a través del grupo de Facebook. Saludos.